Desde que mis padres fallecieron, mi hermano Gonzalo empezó a juntarse con gente que no me daba buena espina. Intenté hablar con él varias veces, pero nunca me escuchaba. Me repetía que ya era mayor de edad y que podía hacer lo que quisiera con su vida. En parte tenía razón, pero aún así me preocupaba por su seguridad. Yo veía que cada vez se metía en cosas más raras y que esas compañías lo estaban cambiando. Un día volvió sin una oreja y dijo que había sido un accidente. Nunca le creí, porque cada vez que le preguntaba se ponía nervioso y evitaba mirarme. Saludos, comunidad del último huésped. Mi nombre es Osvaldo. Actualmente tengo 30 años, vivo en Estados Unidos. Lo que les voy a contar me sucedió unos años atrás, en México. Mi hermano y yo no vivíamos en la misma ciudad, aunque seguíamos viéndonos de vez en cuando. Estábamos como a 1 hora de distancia en coche. Yo me había mudado hace algunos meses por trabajo, buscando algo más estable y un poco de tranquilidad. También porque me sentía incómodo viviendo con Gonzalo, pues el ambiente en la casa cada vez era más tenso. Sentía como si me estuvieran vigilando, como si alguien siguiera mis pasos sin que yo pudiera demostrarlo. No sé cómo explicarlo, pero esa sensación me acompañaba desde que despertaba hasta que me dormía. Temía por mi seguridad, y aunque nadie más lo notaba, yo sabía que algo no estaba bien. Recuerdo que una mañana hablé por teléfono con Gonzalo. Se le notaba un poco nervioso. Había algo en su voz que no me agradaba, como si intentara ocultar algo. Le pregunté si todo estaba bien y él, muy seguro, me respondió que sí. No lo creí. Le dije que debería irse con Luis a Estados Unidos, que podía empezar una nueva vida y trabajar bien allá. Luis era nuestro hermano. Tenía ya un tiempo en el país vecino. Habíamos hablado del tema y él estaba dispuesto a ayudarle, pero Gonzalo seguía negándose una y otra vez. Le aconsejé lo mejor que pude. Él, algo molesto, me respondió que estaba bien así, que no necesitaba la ayuda de nadie. Poco después terminó la llamada. Mi día transcurrió tranquilo, pero al caer la noche me sentí extraño. Había algo en mi departamento que parecía diferente. No sé cómo explicarlo. Intenté dormir y apenas pude lograrlo. En la madrugada me desperté de golpe. Había un ruido extraño que venía de afuera de mi habitación. Alguien había entrado. Me puse de pie lentamente, tomé mi teléfono y marqué el número de mi novia. Estaba listo para llamarla por si algo sucedía. Lentamente el sonido se hizo más fuerte. Era como un lamento, pero sonaba distinto. Parecía un animal agonizando. Es lo más cercano a lo que puedo describir. Caminé hacia la cocina. Cuando entré pude verlo de espaldas. Había una silueta en el suelo. Estaba hincada, como si estuviera llorando. Tenía los hombros encogidos. Mi corazón comenzó a latir muy rápido. Aquello no se movía, pero seguía sollozando. Me acerqué al interruptor de la luz, la encendí. Era un hombre. No llevaba nada encima más que ropa interior. Su espalda estaba desgarrada. Me asusté mucho e intenté llamar a mi novia. Aquella silueta volteó hacia mí. Era mi hermano. El celular cayó de mis manos. Sus ojos no estaban. Su cara estaba llena de marcas. Su pecho y el resto de su cuerpo igual. Me acerqué rápidamente a él. Era real, podía sentirlo. Le pregunté qué había pasado, pero no me decía nada. Seguía llorando y gritando de dolor. Comencé a sentirme muy mal. Mi pecho subía y bajaba con fuerza. Las lágrimas comenzaron a caer por mis mejillas. ¿Qué te hicieron?, le pregunté mientras lo abrazaba una y otra vez. Mi hermano temblaba en mis brazos. Me paré rápidamente a buscar una toalla húmeda. Entré al baño, pero cuando salí había desaparecido. Me encontraba solo a mitad de la cocina. No entendía nada. Llamé el nombre de mi hermano por todo el departamento. Incluso salí al pasillo. No había nadie. Cuando entré de nuevo a la cocina, miré mi celular en el suelo. Mi novia había contestado. Tenía varios minutos en la línea. Al escuchar mi voz comenzó a hacerme un montón de preguntas. Había escuchado gritos y lamentos.
Temblando y aún llorando le dije lo que había pasado. No sabía cómo explicarlo, pero estaba aterrado. La imagen de mi hermano así no salía de mi cabeza. Al día siguiente estuve intentando llamar a mi hermano al celular varias veces. Me mandaba buzón de voz directamente. Mi novia vino a verme. Estaba igual de preocupada que yo. Ella me confesó que solo escuchó mis gritos y mi voz al teléfono, ninguna otra. Pero yo estaba seguro de lo que había visto, y nadie podía convencerme de lo contrario. Había algo que no estaba bien. Tenía una espinita en el pecho. En la madrugada sentí que alguien me movía el hombro. Abrí los ojos un poco adormecido. Había un bulto negro frente a mí. Al principio solo percibí uno, pero había más alrededor de mi cama. Eran hombres vestidos con chalecos protectores. Tenían los rostros cubiertos. Sentí que mi alma abandonó mi cuerpo. Me dieron la orden de que me levantara. Mis piernas no respondían, pero como pude lo intenté. Comencé a pedirles que no hicieran daño. Podían llevarse todo lo que quisieran. Me ordenaron que me callara. Me pusieron una venda en los ojos y me dijeron que si gritaba o intentaba llamar la atención me iba a ir peor. Rápidamente me sacaron del departamento. Yo estaba temblando de miedo. No sabía qué estaba pasando y mucho menos a dónde íbamos. Subimos a una camioneta. Me amarraron las manos. Escuchaba cómo salíamos de la ciudad. Pregunté en tono muy bajo a dónde me llevaban, qué querían. Había un hombre sentado a mi lado. Fue él quien comenzó a hablarme. Mi hermano había ordenado todo esto. No creía lo que me estaba diciendo. Eso era imposible. No era capaz de algo así. Poco después me dio la noticia. Habían encontrado su cuerpo sin vida. Un dolor horrible comenzó a subir por mi garganta. Intenté saber más, tenía muchas preguntas. Creía que me estaban mintiendo. Comencé a llorar. Pero el sujeto que estaba a mi lado me explicó que fue él quien preparó todo. Me estaban llevando lejos de la ciudad. Gonzalo tenía miedo de que algo me pasara, y sabía que si lo encontraban a él seguramente después vendrían por mí. Me estaban escondiendo. Recordé su tono de voz al teléfono aquella mañana. Él sabía lo que iba a pasar. Pero yo no hice nada malo, no le debo nada a nadie, dije temblando. El hombre me respondió que desafortunadamente el negocio no funcionaba así. Los contrarios vendrían por mí. Seguí llorando por varios minutos más. Estaba muy confundido. Era mucha información de un momento a otro. Había perdido a mi hermano, me estaban llevando a quién sabe dónde, y mi vida corría peligro. Toda mi realidad había cambiado de un momento a otro. Tenía mucho miedo. Pedí que me quitaran la venda, pero nadie me hizo caso. Comencé a hacer preguntas, todas relacionadas a mi hermano. Simplemente contestaron que no sabían de él desde hace unas horas. Estaba perdido. Y que rápidamente vinieron a buscarme para cumplir su última voluntad. Fue por eso que vino a verme a la casa. Recordaba las marcas en su cuerpo. Fue por eso que tuve esa visión. Me había quedado dormido. No supe cuánto tiempo pasó. Sentía cómo la camioneta se movía de una forma diferente, como si estuviéramos en un camino de terracería, lleno de baches y piedras. Poco después nos detuvimos. Los hombres me bajaron del vehículo. El aire estaba fresco. No había mucho ruido a los alrededores, solo el viento entre los árboles. Escuché cómo abrían una puerta. Se oía como si estuvieran metiendo cajas a un cuarto, arrastrándolas por el suelo. Después de algunos minutos me quitaron la venda de los ojos y desataron mis manos. Eran 3 hombres. Todos tenían sus rostros cubiertos. Solamente podía ver sus ojos. Uno de ellos me dijo rápidamente que me esconderían ahí. Había comida en la cabaña. Por nada del mundo podía regresar a mi antiguo departamento o tener contacto con mis conocidos. No pude preguntar nada. Poco después se subieron a la camioneta y arrancaron. Me dejaron completamente solo. Estaba en una cabaña pequeña en medio de la nada, rodeado de árboles que parecían cerrar el camino. Me solté a llorar. Estaba confundido
aterrado. Nadie sabía dónde estaba o cómo encontrarme, ni siquiera yo. Lloré como un niño. Mi hermano había fallecido y ni siquiera le pude decir adiós. Mi cabeza era un mar de pensamientos. No sabía qué hacer o cómo actuar. Estaba en shock. En la cabaña todo parecía olvidado. El lugar lucía abandonado desde hace ya mucho tiempo, con paredes despintadas y un olor a encierro que se quedaba pegado en la ropa. Tenía 2 cuartos. Ni siquiera había muebles, ni una mesa, ni una silla. Nada que diera la idea de que alguien vivía ahí, salvo una cama en una esquina de uno de los cuartos. Una cama vieja con un colchón delgado y manchado. Al lado de la puerta principal había comida. Todo estaba enlatado, como si alguien hubiera pensado en que pasaría mucho tiempo ahí sin poder salir. En otro de los cartones parecía haber ropa. Parecía de mi hermano, dobladas con prisa, como si alguien las hubiera metido ahí a último minuto. No sabía cómo sentirme. Era una combinación de rabia con tristeza, un nudo que me apretaba la garganta cada vez más. Tantas veces le dije a Gonzalo que se alejara de esa gente, que no era nada bueno para él, que lo iban a arrastrar a algo peor, y ahora simplemente ya no estaba con nosotros. Primero perdí a mis padres, ahora lo había perdido a él. De cierta manera me culpaba. Creía que había sido mi responsabilidad, incluso si todos me decían lo contrario. Tal vez le fallé como hermano. No estuve lo suficiente para él. Tal vez si lo hubiese apoyado más, las cosas habrían sido diferentes. El día pasó muy rápido. Me ahogué completamente en mis pensamientos, en la situación en la que me encontraba. Quería irme corriendo de ahí, pero no sabía si había gente vigilando o si pronto volverían por mí. En su momento pensé que tal vez todo era mentira. Tal vez esos hombres ni siquiera conocían a mi hermano. No sabía qué pensar. En la cabaña no había luz. La oscuridad comenzó a sentarse sobre los árboles. Afortunadamente me habían dejado unas velas. Realmente parecía que Gonzalo dejó todo preparado. La comida, la ropa, lo esencial que pudiese llegar a necesitar. Me preguntaba de quién sería ese lugar. Tal vez del patrón de mi hermano o de su gente. La primera noche encendí una veladora a un costado de la cama. Intenté conciliar el sueño, pero me fue imposible. Comencé a escuchar sonidos que provenían de afuera de la cabaña. Era como si alguien caminara. Al comienzo se oía lejos. Poco a poco comenzaban a acercarse, hasta el punto de sentir que había alguien justo detrás de la pared. Me quedé frío. Creía que era alguno de los hombres que me habían traído. Podía escuchar la respiración de la persona. Había algo raro. Era diferente, más pesada y profunda. Poco después las pisadas comenzaron a alejarse. Me sentía nervioso. Me estaban vigilando. Apagué la luz de la vela al lado de mi cama. Cerré los ojos e intenté dormir hasta que lo logré. Al día siguiente comencé a caminar a los alrededores del lugar. Lo hice poco a poco y mirando hacia todos lados, esperando ver a alguien escondido entre los árboles. Parecía que me encontraba solo, pero no me quería confiar. Sabía lo peligrosa que podía ser esa gente. Me desplacé muy lentamente. Escuchaba agua correr. Intuía que había un río no muy lejos de ahí. Avancé un poco más. Era un arroyo, lo suficientemente profundo para poder meterme y bañarme. Metí mi mano en el agua. Estaba fría. Cuando levanté la mirada, pude ver un bulto del otro lado parado cerca de un árbol. Necesito bañarme. Levanté la voz intentando no sonar nervioso. Pensé que era alguno de los compañeros de mi hermano, pero no hubo respuesta. La silueta solamente estaba observando. Comencé a sentirme incómodo, así que di media vuelta y regresé a la cabaña. Mientras caminaba, no dejé de pensar en esa figura inmóvil. Me sentía un poco más tranquilo, así que comencé a ver qué había dentro de la cabaña. Tal vez algo que pudiera decirme en dónde me encontraba. Intentaba recordar si Gonzalo alguna vez me había mencionado algo, pero no. Casi nunca me hablaba de su trabajo y yo jamás preguntaba. Me decía que era mejor así.
En una de las habitaciones parecía haber manchas oscuras por el suelo. Esto rápidamente me alertó. Tal vez hubo alguien más en ese lugar antes de mí. Las manchas estaban ya secas, parecían ser de mucho tiempo atrás. Me incliné un poco para observarlas mejor, tratando de entender qué había pasado ahí. Había un olor a humedad muy presente. Comencé a hacerme muchas teorías. Me aterraba la idea de que hubieran tenido gente encerrada en ese mismo lugar. Y de ser así, ¿qué fue de ellas? Imaginé cuánto tiempo habrían pasado esas personas ahí adentro, completamente aisladas. Los nervios querían controlarme de nuevo, pero me dije que no lo permitiría. Me ponía nervioso pensar que la noche caería pronto. No me gustaba la idea de quedarme de nuevo a oscuras ahí. Estaba fuera de la cabaña, sentado en una de las piedras no muy lejos de la entrada principal. El viento movía las hojas con un sonido áspero. Cada pequeño crujido hacía que me tensara un poco más. Escuché una voz. Rápidamente levanté el rostro. Pensé que eran los hombres que me habían traído hasta acá. A los alrededores no había nadie, solo los árboles quietos y un silencio que se sentía demasiado pesado. Una vez más la voz. Esta vez sonaba un poco más fuerte y más distante. Parecía venir de entre los árboles. Me puse de pie. Mi corazón comenzó a latir más rápido, como si ya conociera ese tono. Intentaba distinguir algún movimiento, pero a causa de la falta de luz no podía ver mucho. De repente, un grito. Sonaba como una persona. La tercera vez que lo escuché me pareció familiar. Sentí que un escalofrío me recorrió la espalda. Era la voz de Gonzalo, mi hermano. No les puedo describir lo que sentí en el pecho. Aún estaba vivo. Había venido. Me acerqué a los árboles y lo llamé. Él me respondió. Dijo mi nombre. Su voz sonaba débil, como si viniera desde un lugar profundo. Mis ojos se llenaron de lágrimas. Comencé a buscarlo frenéticamente a los alrededores. Las ramas me golpeaban los brazos mientras apartaba la vegetación. Me adentré un poco más. No podía ver nada, pero su voz no estaba lejos. Se escuchaba como si estuviera caminando hacia mí. Se acercaba cada vez más. Cuando sentí que estaba a pocos metros, la voz se desvaneció. Simplemente dejé de escucharla. Grité su nombre una vez más. Le pedía que me hablara. Tenía muchas ganas de darle un abrazo. Sentía que lo tenía tan cerca que casi podía imaginar su silueta. No hubo respuesta. La noche ya había caído. Todo a mi alrededor era oscuridad. Ni siquiera podía ver mis propias manos. Me sentí muy triste. Tal vez lo había imaginado. O tal vez había llegado y se había ido sin que pudiera alcanzarlo. De nuevo grité. El silencio del bosque era lo único que me respondía. Intenté regresar sobre mis pasos. No sabía dónde estaba y mucho menos cómo llegar a la cabaña. El bosque parecía distinto en la oscuridad, como si los árboles se hubieran movido de lugar. Comencé a sentir una incomodidad en los hombros. Era como un hormigueo constante que poco a poco bajaba por mi espalda. Me sentía vigilado. Cada vez que volteaba no veía nada, pero la sensación no desaparecía. Intenté calmarme, me guié por el sonido del arroyo. El agua corriendo se convirtió en mi única referencia. Después de un buen rato pude ver la cabaña a lo lejos. La casita apenas se distinguía entre la oscuridad, pero fue un alivio verla. No sabía qué pensar. La voz de Gonzalo era tan clara. Estaba seguro de que era él. Pero no tenía lógica. No entendía por qué simplemente se había desvanecido. Tal vez mi mente estaba jugándome chueco. O tal vez todo era mentira y mi hermano aún seguía vivo. Me quedé mirando la cabaña un largo momento, intentando ordenar mis ideas. Nada tenía sentido y aún así sentía que algo dentro del bosque quería hablarme. Esa noche comencé a escuchar un sonido extraño. Parecía que alguien tosía, pero venía del cuarto de al lado. Me puse de pie y salí de la habitación. Esa habitación no tenía puerta. Debido a la poca luz de la noche no podía ver bien. Noté un bulto negro acostado en el suelo. Era una persona.
Seguía tosiendo. Hablé para intentar despertarlo, pero no se movía, solamente seguía tosiendo. Me percaté de un fuerte olor dentro del cuarto. No sé cómo explicarlo, pero olía como a cuero quemado. Un olor pesado, caliente, que parecía salir de las paredes mismas. De un momento a otro el bulto levantó la cabeza y miró hacia mi dirección. No negaré que la imagen me dio miedo, era incómodo. La silueta me estaba viendo directamente, pero no decía nada. Sus hombros estaban tensos. Tengo que irme de aquí, necesito ver a mi hermano, dije en tono bajo. El bulto no se movió ni un centímetro. No sé quién es tu hermano, escuché una voz ronca, muy débil, parecía la de una persona mayor. ¿Quién es usted?, dije con algo de miedo. El hombre comenzó a toser un montón, parecía que se estaba ahogando. Tenía una botella de agua improvisada que había tomado del río. Regresé a mi habitación a buscarla. Pero para mi sorpresa, cuando volví a entrar al cuarto de al lado, ya no había nada. Ni la sombra, ni la figura acostada en el suelo. Los vellos de mi nuca se erizaron lentamente. Era como si un tacto frío tocara mi cuello. Para el tercer día estaba pensando en salir corriendo. Simplemente no mirar atrás y abrirme paso entre los árboles. Pero ni siquiera sabía dónde estaba. Y la noche anterior, escuché de nuevo a alguien caminando fuera de la cabaña. Era obvio que me estaban vigilando. La luz de la tarde se filtraba entre los árboles. Me encontraba a mitad del arroyo, dejando que el agua corriera a mi alrededor. Había una silueta al fondo, entre las ramas, viendo cada movimiento. De nuevo no podía distinguir su rostro. Recordé que el día que me trajeron, aquellos hombres tenían un pañuelo que les cubría la cara. Pero esta figura a la distancia era distinta. Parecía completamente vestida de negro. Escuché el crujir de las ramas. Alguien estaba saliendo de entre los árboles arroyo abajo. Era una persona. Desde el primer momento supe de quién se trataba. Gonzalo. No era posible, era mi hermano. Rápidamente me puse de pie y caminé hacia él. Su cuerpo estaba entrando al agua. Estaba a menos de 1 metro de distancia cuando de golpe se hundió. Fue como si alguien lo hubiera jalado al fondo. Corrí a su dirección. Como pude intenté agarrarlo. Pude tomarlo de uno de sus brazos. Era real. «Ayúdame, Osvaldo», me decía con su voz desesperada. «No dejes que regrese ahí, es un lugar horrible». Ni siquiera entendía de qué estaba hablando. Lo sostuve de los 2 brazos, intentando sacarlo del agua. Era imposible. Era como si la arena a su alrededor comenzara a comérselo vivo. Se estaba hundiendo. Le decía que levantara la cara. Mi hermano no podía respirar. El agua se estaba metiendo a sus pulmones. Intenté con todas mis fuerzas impulsarlo hacia mí, pero no funcionaba. No entendía cómo era posible. Había algo jalando debajo de la tierra. Podía ver el terror en sus ojos. Lo tenía que soltar, no podía más. Caí sobre mi espalda. Rápidamente me puse de pie. Moví la arena. No había nada, nunca existió. Me repetí que era imposible. Lo había tocado, había sentido su tacto contra mi piel. Fue real. Hace unos segundos estaba frente a mí. Rápidamente regresé a la cabaña. No pensaba quedarme ahí por ningún momento más. Tenía que volver. Tenía que escapar. No lo soportaba. Debía salir corriendo. Era la única solución. Con una de las camisas de mi hermano hice una bolsa improvisada. Metí algo de comida en ella y la amarré a mi espalda. Mis manos temblaban. Aún no podía procesar lo que había visto. Sentía el temblor en los dedos, como si mi cuerpo se negara a obedecerme. Recordaba la voz de mi hermano y sentía escalofríos. Cada palabra que escuché en el arroyo regresaba a mi mente como un eco difícil de ignorar. ¿Cómo era posible haberlo visto tan claramente cuando se supone que no estaba vivo? La idea era simple: correr hacia una sola dirección y no detenerme. Si era lo suficientemente rápido, no podrían alcanzarme.
pero el sol se estaba metiendo. Pronto me quedaría sin luz. No llegaría lejos y sería muy difícil moverme. La realidad me cayó de golpe. Me sentí impotente. Tomé mi mochila improvisada, salí de la cabaña. Comencé a gritar que quería regresar a casa. Mi respuesta fue el silencio del bosque. De nuevo lo hice y fue lo mismo. Nada. Yo seguía creyendo que los hombres que me trajeron me seguían vigilando. Sabía que estaban ahí. Me sentía observado. Cada rincón entre los árboles parecía esconder ojos atentos. Después de varios intentos volví a encerrarme. Todavía no tenía el valor de irme corriendo. La noche había caído, y con ella la pesadez sobre mis hombros. Esa noche los recuerdos me atormentaron. Me culpaba por no haber cuidado mejor a mi hermano. Estaba tan ocupado con mis cosas que no le presté atención. Cuando me di cuenta de la gente con la que se juntaba, ya era demasiado tarde. La primera vez que llegó a la casa montado en una camioneta me decía que era de un amigo. Se la habían prestado. Supe desde ese momento que algo no encajaba. Tal vez si hubiese interferido mi hermano seguiría conmigo. Era una culpa que me quemaba por dentro. Su rostro siendo hundido en la arena del arroyo me atormentó toda la noche. No podía borrar esa imagen de mi cabeza. Me preguntaba dónde se encontraba ahora, pero tenía miedo de saberlo. El simple recuerdo de su voz pidiendo ayuda me aceleraba el corazón. Comencé a rezar. No lo hacía desde hace años, pero esa noche no sabía qué más podía hacer. Sentía que lo único que me quedaba era pedir que estuviera en paz. Me acosté en la cama. La luz de la vela iluminaba el cuarto. El silencio de la cabaña era incómodo. En mi cabeza me repetía una y otra vez lo que tenía planeado hacer al día siguiente. Sería muy temprano por la mañana. Saldría corriendo. No me detendría por nada. De repente un olor invadió mi nariz. Cuero quemado. Era el mismo olor que ya había percibido antes, solo que ahora parecía más intenso. Escuché pasos en el cuarto de al lado. Estos se desplazaban lentamente. Parecían dirigirse a la puerta principal. Tomé la vela y me puse de pie. Lentamente salí de mi habitación. La puerta de la cabaña estaba abierta. Veía un destello del otro lado, como fuego. Un frío comenzó a subir por mi espalda. Me acerqué a la salida. Había mucha neblina. Frente a mí había algo. Parecía la silueta de una persona. Se movía entre los árboles. Estaba prendida en fuego. De golpe los gritos se empezaron a oír por todos lados. Eran de un hombre. El bulto se acercaba rápidamente a la cabaña. El olor se hizo más fuerte. El grito era profundo, alargado. Cada eco se clavaba en mis oídos. Mis piernas y manos temblaban. No sabía qué era eso. Rápidamente cerré la puerta y comencé a rezar. No entendía qué pasaba. El sonido del fuego devorando la piel era escalofriante. El olor me envolvió por completo, hasta el punto de querer vomitar. Por las ranuras de la madera podía ver el brillo del fuego desplazarse fuera de la cabaña. Se movía de un lado a otro. Cerré mis ojos con mucha fuerza. Empecé a rezar. Dije una y otra vez el Padre Nuestro. Los gritos comenzaron a alejarse hasta que el silencio de la noche envolvió el bosque. No tenía idea de lo que estaba viendo. Comencé a llorar del miedo. Y comencé a sospechar que los hombres que me trajeron se fueron el mismo día. No había compañía conmigo en ese bosque. Solamente me dejaron ahí, a mi suerte. Y que las sombras que veía entre los árboles no eran personas. Al menos no personas vivas. La mañana siguiente había neblina por todos lados. Intenté comer algo, pero no tenía hambre. No sabía qué hora era, no tenía noción del tiempo. Los días allá adentro se sentían como si el reloj se hubiera detenido. No lo pensé mucho. Ahora sí tomé mi mochila y salí corriendo. No quería darme un segundo para arrepentirme. No miré hacia los lados. Simplemente me metí entre los árboles. Las ramas rozaban mis brazos mientras avanzaba a ciegas, y la adrenalina calentaba mis venas.
Sentía mis pasos resonar en mi cabeza, como si corriera dentro de un túnel. No sé cuánto tiempo pasó. No podía seguir avanzando. Estaba muy cansado y mis piernas dolían. Me detuve detrás de un árbol. Coloqué mis manos en mis rodillas, intentando recuperar la respiración. El tronco frío me ayudó a mantenerme en pie. Miraba para todos lados. Nadie parecía estarme siguiendo. Solo la neblina moviéndose lentamente entre los arbustos. De cierta manera me sentí aliviado. Fue la primera vez en días que no sentí ojos sobre mí. Comencé a avanzar de nuevo, a un ritmo más lento, cuidando mis pasos. La neblina no me dejaba ver mucho más allá, solamente pocos metros delante de mí. Todo lo demás era una pared blanca. Llegué a un enorme árbol. Había un hombre de pie junto a él. Era joven, de no más de 18 años. Parecía perdido en sus propios pensamientos. Él dio media vuelta, parecía sorprendido de verme. Iba vestido como si trabajara en el campo. Ropa sencilla, botas gastadas y una camisa que apenas lo protegía del frío. Sentí que fue como un ángel que me cayó del cielo, una oportunidad real para salir de ahí. Me acerqué, pero él se echó para atrás. Tenía miedo. Su mirada iba de mí al bosque, como si temiera que lo estuvieran viendo. Intenté explicarle que estaba perdido. Necesitaba ayuda para volver a casa. Mi voz se quebraba a cada palabra. Después me solté a llorar. No quería asustarlo más, pero no pude contenerme. Tenía miedo de regresar a la cabaña. El muchacho, algo desconfiado, me dijo que lo siguiera. Su voz era baja, como si no quisiera que lo escucharan. Caminamos por un rato más. La noche ya estaba cayendo. Mis pies me dolían mucho y sentía que mis rodillas flaqueaban. Cada paso era más pesado que el anterior. A lo lejos comencé a ver luces. Parecían ser de una casa. Un brillo cálido entre tanta oscuridad. Sentí un hormigueo en el pecho. Rogaba a Dios pronto poder salir de ese bosque. El muchacho me llevó a un rancho. Vivía con sus papás, eran personas ya grandes. De lo primero que me di cuenta fue su acento. Era diferente al de mi estado. Tenía un ritmo más pausado, más norteño, muy lejos de mi casa. Aquello me cayó como un balde de agua fría. No tenía idea de que estaba tan lejos de mi pueblo. Esa noche me dieron de cenar y me ofrecieron un lugar donde dormir. Les dejé en claro que lo único que quería era irme a casa. Me sentí muy afortunado. Me trataron con una bondad que casi me hacía sentir culpable. Me acosté en una hamaca fuera de la casa. Me sentía muy cansado. El viento fresco del campo me pegaba en el rostro y hacía que la hamaca se moviera ligeramente. Al quedarme dormido soñé con mi hermano. Me decía que tenía que volver a la cabaña, que no podía dejarlo solo. Era tan real que daba miedo. Gonzalo me hablaba desesperado. Su cuerpo se encontraba en muy mal estado. Su piel tenía manchas oscuras por todos lados, como si algo la hubiera corroído. Me decía una y otra vez que quería salir de ahí. Era un lugar horrible. Sentía como si le pegaran metal caliente por todo el cuerpo. Su voz temblaba de dolor. Mi hermano me tomaba muy fuerte de los brazos. Su tacto estaba muy caliente. Parecía como si su piel ardiera. Las lágrimas que salían de sus ojos eran negras. Sus dientes comenzaron a caerse. Gonzalo me daba miedo. No sabía si seguir viéndolo como mi hermano o como algo que lo estaba consumiendo. Me desperté agitado y llorando. Me sentía mal. Era mi hermano y no quería ayudarlo. No sabía si lo que veía era real, recuerdo o pesadilla. Me senté en la hamaca intentando tranquilizarme. A lo lejos escuché como alguien corría entre los árboles. Las pisadas eran rápidas, como si huyeran de algo. Tenía mucho miedo que esa presencia me estuviera siguiendo. Estuve 2 días en el rancho de esa familia. Fueron días extraños, donde mi cuerpo descansaba, pero mi mente no podía hacerlo. Intentaba no pensar en la cabaña, pero era imposible. Después me moví a un pueblo un poco más grande.
No tenía nada en la bolsa, más que 200 pesos que me había dado don Jesús, el dueño del pequeño rancho donde había dormido. Me los entregó con una sonrisa sincera, como si supiera que los necesitaba más de lo que yo admitía. No sabía si debía contactar a mi novia. Seguramente estaba muy preocupada. Tenía casi una semana sin saber de mí. Me imaginaba su desesperación y eso me rompía por dentro. Llamarla no era seguro. La podría meter en problemas. Solo pensar en eso me hacía sentir aún más solo. Esa misma tarde le marqué a mi hermano en Estados Unidos, Luis. Me sabía su número de memoria. Respondió al segundo intento. Esa llamada cambió mi vida por completo. Sentí como si me regresaran el aire después de días bajo el agua. Recuerdo perfectamente cuando escuché su voz. No pude contenerme y me solté a llorar. Se sentía tan familiar, tan bien, como si por fin hubiera encontrado un pedazo de hogar. Me quedé mudo. Soy yo, Osvaldo. Sentía que las palabras no salían. Comencé a llorar como un niño. Mi hermano al otro lado de la línea estaba igual. No podía creer que estuviera hablando conmigo. Su voz temblaba como si también hubiera estado guardándose las lágrimas. Me repetía una y otra vez que estaba muy feliz de escucharme. Había pensado lo peor. Sentí que mi pecho se hacía pequeño, como si la culpa se encogiera para volver más fuerte después. No podía decirle mucho por teléfono. Tenía miedo de que alguien nos escuchara o los números estuvieran ganchados. Mis manos temblaban tanto que apenas podía sostener el celular. El recuerdo de mi hermano Gonzalo me golpeó de repente. Fue mi culpa, no lo cuidé lo suficiente, decía entre lágrimas. Me daba mucha pena con Luis. Él me respondía que no, que muchas veces intentamos ayudarlo y que no quiso. Hicimos lo que pudimos y lo que él nos permitió. La voz de mi hermano se quebraba. Eso hacía que doliera más. Era obvio que él sentía la misma culpa que yo. Le dije que gracias a Dios estaba bien. Yo no podía con la emoción en mi pecho. Quería escuchar su voz todo el día. Me parecía irreal. Le pregunté si él creía que era buena idea regresar al pueblo, o tal vez hablarle a Matilde, mi novia, para que me ayudara. Hubo un silencio en la línea, y eso no me gustó para nada. Podía sentir que algo estaba mal antes de que lo dijera. Lo que vino después me atravesó el corazón. Unos hombres se habían llevado a Matilde. La encontraron unos días después, en un terreno abandonado. No podía creer lo que me estaba diciendo. Nos íbamos a casar el año próximo. Tenía todo planeado, todo soñado, todo imaginado con ella. Me quebré completamente. La vida que tenía antes se había perdido. Mi casa, mi hermano, mi novia. Todo cambió en menos de una semana. Y yo seguía ahí, sin entender por qué seguía vivo. Los días siguientes mi mente estaba en blanco y mi cuerpo trabajaba en automático. No sabía qué hacer, cómo actuar. Hubiese preferido pudrirme en aquella cabaña en medio del bosque. Sentía que al menos ahí tenía un propósito, aunque fuera sobrevivir al miedo. Luis intentó estar ahí para apoyarme desde el otro lado. No podía mandarme dinero porque nos daba miedo que pudieran encontrarme. Cada llamada se sentía como caminar sobre vidrio, con el temor de que alguien escuchara, y la idea de regresar a nuestro pueblo era impensable. Era volver directo a las manos de quienes habían destruido todo. Luis me dijo que fuera con él. Era lo mejor para ambos. Me ayudaría a tener una mejor vida, salir adelante e intentar dejar atrás lo que había sucedido. Su voz se escuchaba firme, segura, como si él fuera lo único estable que me quedaba. El proceso fue muy largo. Mi hermano me sugirió conseguir dinero. Después podía moverme más al norte, donde él tenía amigos que podían ayudarme. Personas que no preguntaban demasiado, pero que sabían cómo mover gente sin dejar rastro. La idea me daba miedo. No quería poner en riesgo a nadie más. No pensaba hacer pagar a otro inocente por lo que mi hermano había provocado. Me costaba trabajo incluso mirar a los ojos de la gente sin sentir vergüenza. En las noches me atormentaba pensando que tal vez era mi castigo, por no haberlo detenido a tiempo, y que eso era lo que me merecía.
Me preguntaba si todos pagábamos de alguna manera por los pecados de nuestra familia. Seguramente Gonzalo le arruinó la vida a muchas personas. Tal vez hizo sufrir a familias completas. Y ahora, sin quererlo, su sombra me perseguía a mí también. La vida me estaba regresando lo que ignoré por varios meses. Un recordatorio de que el silencio también es una forma de culpa. El poder llegar a Estados Unidos me costó casi un año. Estando en México me tenía que mover de una ciudad a otra cada cierto tiempo. El miedo me consumía todos los días. Era como cargar una sombra en la espalda que nunca dejaba de respirar. Me sentía vigilado, que en cualquier momento alguien iba a tirar mi puerta y me llevarían para no volver. No voy a mentir, cuando la tristeza me vencía, lo deseaba, quería que así fuera, terminar con el pesar de mi conciencia. En las madrugadas me despertaba repentinamente. Sentía que alguien estaba conmigo en el cuarto. Sin importar dónde me encontrara, siempre era lo mismo. La misma sensación clavándose en la nuca, como si unos ojos se abrieran detrás de mí. Tenía muchas ganas de soñar con Matilde. Quería escuchar su voz una vez más, aunque fuera en un sueño, aunque doliera. Por las noches lloraba por mucho rato. Ella no tenía la culpa de nada. Me dolía tanto lo que le habían hecho. Tenía una vida por delante, con su familia y con sus seres queridos, y se lo habían arrebatado. Era algo que crecía dentro de mí y poco a poco me pudrió, como si cada pensamiento me fuera desgastando desde adentro. No podía comunicarme con sus papás, ni siquiera con sus amigos cercanos. Se me caía la cara de vergüenza. Sentía que si escuchaba sus voces se darían cuenta de que yo había huido, de que no estuve para ella. Cuando comenzaba a sentir esa pesadez en los hombros, sabía que Gonzalo estaba cerca. Muchas veces no decía nada, pero en otras ocasiones le gritaba que se fuera y que ojalá se quemara por siempre. Luego me sentía mal y comenzaba a llorar. Era un ciclo que parecía no tener fin. Les juro que no sabía cómo sentirme. Mis emociones eran diferentes todos los días. Había días en que quería seguir adelante y otros en que apenas podía levantar la mirada del suelo. Una noche estaba dormido. De repente un olor horrible comenzó a meterse por mi nariz. Era quemado, tan fuerte y tan espeso que sentí que me ahogaba. Mi garganta se cerró de golpe. Mis pulmones se apretaron como si algo los estuviera exprimiendo. Abrí los ojos bruscamente. Me incorporé un poco en la cama, tosiendo sin poder respirar bien. El olor seguía invadiéndome, como si la habitación se estuviera llenando de humo. Fue entonces cuando lo vi, en la esquina del cuarto, de pie, en silencio. La luz que entraba por la ventana se reflejaba en su cara. Y en ese instante supe que no era un sueño, era Gonzalo. No me dijo nada, solo estaba mirándome, o al menos eso quería creer, porque su rostro estaba quemado y deformado. La piel colgaba ennegrecida, llena de grietas. Un escalofrío me recorrió todo el cuerpo. Sentí como mis manos empezaron a temblar sin control. Mi pecho subía y bajaba muy rápido. Yo cerré los ojos con fuerza. Deseaba que desapareciera. No quería verlo así. Tampoco aceptar que esa sombra que tenía enfrente era mi hermano. Escuché mis propios latidos retumbando en mis oídos. Abrí los ojos solo un segundo, esperando que ya no estuviera. Pero seguía enfrente, respirando de una forma profunda, casi como si su pecho ardiera por dentro. Quise gritar, pero no pude. La voz no me salía, y las manos me temblaban tanto que apenas podía agarrarme a las sábanas. Lo único que podía hacer era cerrar los ojos otra vez y rezar. Rezar para que cuando los abriera ya no estuviera. Sentía que estaba enloqueciendo y mejor hablé con Luis. Le dije que Pedro, el alias que usábamos cuando hablábamos de mi hermano Gonzalo, aún seguía conmigo. Le expliqué que cada noche lo soñaba y cada vez me pedía que lo ayudara, que sus manos ardían y su voz temblaba, que sentía que me reclamaba algo que yo ya no podía darle. Luis sabía a qué me refería porque a él le estaba pasando justamente lo mismo. Su voz sonó quebrada cuando lo admitió. Se le aparecía en los sueños.
Pero no solamente él, también un hombre de piel quemada. Esto hizo que mi corazón se acelerara. Los recuerdos del hombre quemándose en la cabaña regresaron a mi memoria. El olor, los gritos, la silueta envuelta en fuego. Luis me decía que él soñaba un hombre mayor que tenía gran parte de su cuerpo quemado. Le hablaba, pero nunca entendía lo que intentaba decirle. Solo veía cómo su boca se movía entre la carne ennegrecida. Ninguno de los dos sabía quién era. No teníamos pistas, ni nombres, ni conexión con nadie parecido. Llegué a la conclusión de que tal vez fue un ente oscuro con el que mi hermano trabajaba, porque sí recuerdo que creía en esas cosas, pero no entendíamos qué quería de nosotros, y francamente me daba miedo saber más. Recuerdo que cuando dejé México me dije una y otra vez que iba a empezar de nuevo. Estar al lado de mi hermano fue un respiro que me regresó las ganas de vivir. Sentí que por primera vez en meses no estaba solo. No me puse en contacto con ninguno de mis amigos, simplemente enterré la vida que tenía. Me alejé de todo lo que alguna vez fue normal para mí. Mi hermano Luis me ayudó poco a poco a sanar las heridas. Me presentó a su esposa y a su hijo. Tenía 2 años, era igualito a su padre. Su sonrisa me recordaba que todavía quedaban cosas buenas en el mundo. Poco después de que comencé a trabajar, me metí a consultas con un psicólogo. Quería sanar, seguir avanzando por mucho que me doliera. Necesitaba aprender a convivir con mis recuerdos sin destruirme. Los sueños se hacían cada vez menos frecuentes. Le rezaba a Dios todas las noches, pero el odio continuaba presente. Era una herida profunda que no dejaba de arder. En el último año crecí y aprendí mucho. Me entendí a mí mismo de maneras que nunca imaginé. Acercarme a Dios y las citas con el psicólogo también me ayudaron. Aprendí a perdonar a mi hermano, no por él, sino por mí, para no seguir cargando un peso que me estaba consumiendo. Necesitaba calma en mi vida, quería iniciar de nuevo. Y aunque sigue siendo complicado, quiero creer que la herida está sanando, con días buenos y días malos. En ciertas ocasiones me pongo a pensar en la vida que hubiera tenido. Tal vez hubiese formado una familia, me hubieran dado el puesto que tanto quería en la empresa en la que trabajaba. Tal vez hubiera tenido una vida normal, tranquila. Pero ese futuro se extinguió como si nunca hubiera existido. Me alejé de redes sociales. En una ocasión intenté hablar con los padres de Matilde, pero nunca respondieron a mis llamadas. Tal vez habían cambiado de número de teléfono, no lo sé, aunque ni siquiera sabía qué iba a decirles. No hay palabras para un dolor así. No sé si mi hermano esté descansando en paz. Honestamente lo dudo. Su alma quedó marcada por cosas que nunca podremos entender. Aún así le pido a Dios todas las noches por él. Rezo para que en algún momento pueda encontrar la luz y trascender, para que deje de aparecer en mis sueños y pueda por fin descansar. Gracias por quedarse hasta el final, comunidad del último huésped. Cada historia que escuchamos nos recuerda que, aun cuando intentemos dejar atrás el pasado, siempre habrá sombras que nos sigan reclamando atención. Ojalá esta experiencia nos sirva para reflexionar sobre lo frágil que es la vida y lo importante que es reconocer señales antes de que sea demasiado tarde. Que la vida me los bendiga, mis queridos huéspedes. Son la mejor comunidad que uno puede tener. Aquí siempre serán bienvenidos. Nos vemos hasta la próxima. El último huésped.